Hablar de educación digital realmente es hablar de un sinnúmero de estructuras, hablar de un sinnúmero de cosas, sinnúmero de causas, de elementos que pueden conformar todo este mundo. Sin embargo, también representa un mar de ideas y de dudas para varios docentes. Ante eso, entendamos que también, así como el mundo cambia, la enseñanza desafortunadamente no cambia. Y esto es algo interesante porque al parecer nosotros nos encontramos inmersos en pláticas, en aprendizajes a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de diversas plataformas, pero la enseñanza no está cambiando. Y vamos a ver algunas de las causas o de los errores que se están cometiendo, y espero que esto sea más que una parte de demostrar o de establecer ciertas pautas, un foro de discusión sobre muchas ideas. Entonces el mundo cambia y la educación no. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, seguimos, de acuerdo a Seth Gardner, seguimos teniendo este intento de sistema educativo para entrenar a las personas a trabajar en fábricas. ¿Okay? Seguimos pensando en que nuestros alumnos deben de tener un horario de entrada, un horario de salida, un pensamiento, una formación, un producto. Vaya, estamos creando productos, no estamos hablando de seres humanos. Y esto es interesante porque a pesar de que muchos de nosotros compartimos la idea humanista, constructivista, de fomentar valores, de fomentar procesos, fomentar inteligencias diferentes, etcétera, a veces el sistema nos acerca a hacer simplemente matrículas o a identificar matrículas en ellos y únicamente a obtener resultados inmediatos como que fueran un producto desarrollado en una fábrica. También Ken Robinson nos habla de que la educación modelada está así hecha o está modelada por los intereses de la industrialización. Entonces, para aquellos que tengan una idea muy vaga de lo que es la industrialización, bueno, es la producción en masas, es el ordenamiento a través de sistemas de registro, como es la asistencia, como es la medición del progreso, como es la medición de los avances, cómo es el resultado y obviamente el reconocimiento al mejor desempeño, entendiéndose aquella persona que ha logrado completar esa tarea de la manera más esperada o mejor eficientemente esperada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, maestros? Debemos de tener mucho cuidado y esto es algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención en cuanto a la producción de masa y al control de la misma. Es decir, estamos produciendo esto, estamos haciendo estos sellos con nuestros alumnos, estamos posteando esta producción en masa, eso es lo que estamos haciendo. Y obviamente tenemos que identificar no solamente nuestras intenciones o nuestros intereses y objetivos como docentes, también entender que seguimos lineamientos institucionales, educativos, formativos de nuestras escuelas, en donde nos exigen precisamente seguir este lineamiento. Hablo de este contexto porque nos vamos a enfocar ahora a clases en línea y este reto lo tenemos que ver dentro de la perspectiva del universo en línea y no dentro de la perspectiva de transferir la realidad que tenemos a una realidad ahora virtual, ¿no? Además de esto, pues es básicamente la creación de lotes, instrucciones, problemas generales para todos y las recompensas individuales que mencionábamos hace rato. Estas instrucciones, que de hecho están dentro de nuestro plan de trabajo, deben de ser muy específicas y muy completas. ¿Por qué? Por los detalles que vamos a ver. Yo no estoy peleado con las instrucciones, al contrario, me parece un vínculo para ejercer un proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay que también considerar el desarrollo de estas instrucciones, el fomentar problemas a alumnos con diferentes inteligencias y también evitar en la mayoría o en los momentos más posibles las recompensas individuales frente a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, nos va a traer una serie de problemas. Veamos otras de las características que podemos cometer o errores características de la educación que podemos transferir a una educación en línea y convertirla en un error.
Tenemos obviamente pues el uso de recursos digitales, Wikipedia, Google, Yahoo, YouTube, etcétera, y estas nada más son algunas de ellas, obviamente son miles. Fíjense que cada mes se están creando alrededor de 150,000 aplicaciones. De hecho, en mayo pasado el registro de aplicaciones creadas fue de 130,000 en promedio, pero a principios del año 2000 venían de 150, 140, 170. Entonces, estamos hablando de miles de aplicaciones diarias. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas, obviamente las maestras, en seleccionar qué tipo de recurso podemos implementar de acuerdo a las necesidades propias de nuestro ambiente educativo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro mundo actual, y eso no me dejarán mentir, el mundo moderno es el que valora a personas creativas. Este es el mundo moderno en que vivimos. Y no me refiero a prepandemia y a pospandemia o durante pandemia. Esta creación de ideas viene ya desde hace alrededor de 20 años, en donde la parte creativa tiene una ponderación muy importante. La generación de nuevas ideas, de innovar, de proponer cosas, viene, toda la vida, pero actualmente las recompensas se están haciendo mucho más. Entonces, pensar de manera creativa es excelente, ¿no? Y sobre todo que los alumnos se comuniquen también de manera efectiva. Y se comuniquen de manera efectiva no solo entre ellos mismos, sino también en esta comunicación hacia el maestro, que en muchas ocasiones, permítanme decirles, hay profesores con una cierta referencia o diferencia hacia los alumnos, los cuales no permite generar esa confianza y ese acercamiento. Y finalmente una palabra pues en este momento ya muy conocida, pero que todavía no se ejerce como se debería de ejercer, que es el trabajo colaborativo. Entonces, este mundo tiene que ser de alumnos que piensen creativamente, que se comuniquen creativamente y que colaboren también dentro de esta modalidad. ¿Por qué? Porque el problema depende en que somos controladores, ¿sí? El problema depende en que el alumno no tiene autonomía y obviamente la dependencia y la toma de decisiones en ellos no existe. Nosotros somos moderadores, pero en muchas ocasiones también formamos de manera muy, diríamos, fuerte o coercitiva hacia estos alumnos. Entonces tenemos que buscar esa autonomía en el alumno. Ahora que estamos buscando procesos de autoaprendizaje, autogestión, ¿cómo podemos llegar a ese nivel si en clase o si de manera formativa nunca lo hemos hecho? Entonces, tiene que ser la autonomía y la independencia una de las características más importantes dentro de este acercamiento. Entonces vean, por ejemplo, Dan Pink y Peter Gray. Ambos dicen, por ejemplo, Dan Pink dice, la autonomía es una necesidad psicológica natural. Imagínense a un alumno, y esto me refiero, y lo voy a referir más adelante, a un alumno sentado varias horas, diciéndole qué es lo que debe de hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que encontrar, cómo tiene que buscar, qué es lo que tiene que entregar, a qué hora lo tiene que entregar. Entonces, digo, hay formación, pero también debemos de considerar que el alumno tiene que ser autónomo y tiene que respondernos de manera coherente contra esa autonomía. Además, por ejemplo, Peter Gray dice, a los niños no les gusta la escuela porque no son libres. Y a mí me llama mucho la atención Peter Gray porque justifica mucho los modelos de los países nórdicos, europeos, en donde, por ejemplo, pues la educación es muy abierta, es muy libre, los modelos son mucho más simplistas de lo que uno cree. El alumno no tiene las tareas que tienen los alumnos en este modelo empresarial o industrial. Entonces, es interesante pensar cómo hacer que a los niños o a los jóvenes dentro de sus libertades disfruten del aprendizaje y disfruten de lo que están haciendo. Entonces, vean, creo que esta fotografía pues perfectamente, o esta caricatura perfectamente retrata el nivel de absorción o de control que tenemos bajo ellos, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos un problema fuertísimo y esto se debe con el aprendizaje inauténtico. ¿Por qué? Porque los alumnos basan su aprendizaje a través de repetición y memorización. Esto es algo terrible. ¿Por qué? Porque son conocimientos
que no van a ser impresos dentro del alumno, no se van a fosilizar, son aprendizajes repetitivos, fáciles de olvidar. Entonces sí tenemos que pensar en que los aprendizajes no pueden ser de esa manera. Al contrario, deberíamos de buscar aprendizajes auténticos. Y vean qué es lo que sucede con estos aprendizajes inauténticos. Exigimos que todos tengan el mismo conocimiento. Y eso es independientemente de los niveles de adquisición que tenga cada alumno. Les aplicamos un mismo examen estandarizado para todos, tratando de medir el nivel o el grado de aprendizaje que tiene nuestro alumno. No hay profundidad en este aprendizaje. Y lo peor de todo este proceso es que demeritamos la inteligencia, la emoción, el deseo de este alumno para seguir adelante. Entonces, ¿qué hace el alumno? Va a su casa, le dice a sus papás: ¿sabes qué? Yo reprobé, no sé matemáticas, no me gusta la biología, no me gusta la química, no me gusta el inglés, el español, las ciencias, las humanidades, la historia, etcétera. Todo, estoy en contra de todo porque no sé y sobre todo no me gusta. Entonces es bien importante es muy importante este análisis en cuanto a cómo celebramos el éxito del alumno y por qué lo celebramos de esa manera, ¿no? Obviamente, el caso contrario, un alumno que llega perfectamente con calificaciones de 10 y aparte, en este contexto, un alumno que con un error que comete en el examen se siente frustrado porque no puede alcanzar esta perfección. Entonces, es muy importante, maestros, que pensemos en que vamos a un medio digital, pero que también podemos establecer estrategias mucho más amigables y sobre todo más efectivas, tratando de lograr profundidad en el aprendizaje, que eso es lo que podemos hacer a través de diferentes actividades. Entonces, decimos también que tenemos un problema muy, muy serio, porque no hay en nuestras aulas, en nuestro modelo, en esta industria, en este modelo industrial, un aprendizaje hacia la pasión. No hay espacio para las pasiones, para lo que nos gusta hacer, para lo que queremos hacer, ¿no? Ya hablamos de medicina, leyes, música, arte, deporte, etcétera. No hay espacio porque entonces pues no podríamos generar un aprendizaje individualizado, ¿no? Pero lo que sí es importante y me parece importante es tratar de dar esta autonomía y tratar de aplicar diversas estrategias en las que el alumno tenga y encuentre esta pasión o se crea en esta pasión. Entonces entendamos que tenemos pasiones diferentes, entendamos que podemos hacer mucho más abierto este aprendizaje. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto importantísimo, un punto muy, muy importante en donde el alumno o cualquier ser humano con derechos y con valores y con errores entiende esta pregunta y dice: ¿para qué soy bueno en la vida? Al final de cuentas, cursé 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 3 años de profesional, 4, 5, doctorado, maestría, etc. Y resulta ser que después de todo este proceso o esta carrera académica, se pregunta: ¿para qué soy bueno en la vida? Al final de cuentas, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer de verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y una pregunta súper importante: ¿cómo encajo en este mundo? ¿En qué parte? ¿En qué segmento? ¿En qué estructura? ¿En qué valor? ¿Cómo puedo encajar en este mundo? Entonces, estas ideas pueden ser facilitadas o estas respuestas se pueden facilitar si nosotros ponemos un empeño en encontrar esos valores de nuestros estudiantes en todos los niveles, en todos los niveles. Creo que podemos ser conscientes de que podemos mejorarlos en todos los niveles. Entonces, los vamos a encontrar, obviamente, si encontramos las inteligencias múltiples, si conocemos inteligencias múltiples de Garner, o sea, si conocemos diferentes maneras de entender, de aprender, etcétera, vamos a comprender este proceso, ¿no? Y algo que me parece ya importante, bajando y siendo mucho más breves en la parte de la educación en línea, es que debemos de cuidar, sobre todo entiendo a los profesores que están en escuelas privadas,
porque, bueno, se tiene que justificar el pago del alumno a través de una lección o una conferencia lectora. En inglés se le llama lecturing, a través de una hora sentado, 40, 30, 20 minutos, en donde sabemos, bueno, no sabemos si el alumno aprende o no, pero el alumno tiene que estar ahí. Sin embargo, me parece que en las escuelas públicas tenemos un poco más de libertad referente a estas horas lectoras en cuanto a que pueden ser utilizadas de otra manera. Entendamos una cosa, el modelo que nos están enseñando ahora es un modelo norteamericano, no es un modelo europeo. Nos están enseñando un modelo en el que te tienes que sentar a una hora, estar 50 minutos escuchando, en el peor de los casos, escuchando a tu profesor, tomando nota, y bueno, habrán alumnos que escuchen, pero habrán alumnos que no presten atención. A diferencia de los otros modelos, como son los asiáticos y los europeos, que fundamentan todo a través de los trabajos o los desempeños en proyectos de trabajo o proyectos de experiencias. Entonces, al alumno se le encarga un task, una tarea, una actividad, un ejercicio, y el alumno tiene que desarrollarlo en ciertas horas y traernos esa respuesta. Entonces, estas horas lectoras en Internet se reducen a una sesión por semana, a 2 sesiones por semana. Eso es demasiado. Y qué mejor sería que el alumno tuviera el interés dentro de esta autonomía de solicitar una asesoría a nuestro profesor para que él pudiera impartir, no solo él, sino a 2 otras personas, una mejora en este aprendizaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues vean, esto es muy interesante. Sal Khan de Khan Academy, el creador de Khan Academy, dice: el estar en una hora lectura es una experiencia deshumanizante. Imagínense, es una experiencia terrible mantener a un joven, a un niño sentado por muchas horas. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso, profesores. Entonces, obviamente, vamos a entender que tenemos diferentes niveles de comprensión, diferentes niveles de aprendizaje, y para ello también les he generado una pequeña tabla. Estas son algunas de las cosas innovadoras que están saliendo respecto a diferentes teorías. La primera se llama PIC, bueno, que sería PI por las nomenclaturas, y la otra es RAT. Entonces, quiero que vean las dos diferencias. Una tabla está de abajo hacia arriba, reflejándose el grado de trabajo del alumno, es decir, cómo el alumno trabaja. Entonces, el alumno puede ser pasivo, muy lento en su aprendizaje, y nos referimos al alumno que tiene los pies sobre la mesa, el audífono en un lado, ¿sí? El alumno que está de manera, pues, sin prestar atención. Tenemos también el alumno que vamos a dar un proceso más interactivo, sobre todo aquellos que son a través de juegos, a través de aplicaciones como Quizzes, Quizlet, Socrative, etcétera, aplicaciones que mueven al alumno a hacer diferentes niveles. Y por último tenemos un nivel que me parece muy importante, que es el nivel creativo. Este nivel creativo debe de ser un nivel que esté constantemente en el alumno, formándolo y sobre todo creando todo este proceso, ¿ok? Y entonces tenemos, aparte de eso, los niveles de nosotros, es decir, cómo nosotros promovemos a través de nuestras aplicaciones, a través de nuestras estrategias, este desarrollo del alumno. Por ejemplo, nosotros buscamos reemplazar actividades. ¿Qué tipo de actividades vamos a hacer? ¿Qué tipo dentro de las unidades de aprendizaje, qué tipo de estrategias vamos a hacer? Reemplazar lo que hacemos en línea o lo que venimos haciendo presencialmente en línea. Por ejemplo, entregarle un folleto al alumno y decirle: ¿sabes qué? Mira, vas a llevar este trabajo que es una lectura, ¿sí? La vas a hacer una lectura en papel, ahora la vas a tener digital. Eso significa reemplazar. Eso no refleja un aprendizaje digital. Reemplazar una presentación en clase por enviar una presentación en línea no es un trabajo correcto en medios digitales, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de eso, tenemos uno más que les voy a mostrar, que es amplificar. ¿Qué significa amplificar? Bueno, amplificar significa mover de este trabajo
de esta hoja que ya va a estar digital, decir, ok, bueno, seleccióname el párrafo que más te guste y dime por qué, ¿no? Explícame algunas palabras, hace un cuestionario a través de esto, es decir, sacamos actividades previas de nuestro documento, entonces amplificamos las actividades, no simplemente léelo, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Una idea, justifica, hazte un ensayo, un análisis, hace un diagrama, hace un medio comparativo, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Estamos ampliando, pero el punto más importante tiene que ver con la transformación. ¿Y qué significa? Si le estoy dejando al alumno hacer un estudio sobre mercados, un estudio sobre literatura, un estudio sobre su punto de vista. Ok, ¿sabes qué? Ahora me haces una entrevista, aunque sea digital, entendemos que estamos en un medio digital, me haces un video, me haces algo más. Entonces, lo más importante de esto, o lo mejor de esto, es cuando llegamos del nivel PR, que significa pasivo y reemplazar, a un nivel CT, que es cuando el alumno no solamente es creativo, sino que nosotros también proponemos entre el alumno o al alumno que sea mucho más creativo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar de PR a un nivel CT, que es un creativo transformador. Ese es el mejor estatus, el mejor nivel que podemos tener en un alumno. Bueno, pues básicamente me parece muy importante que tengamos en conciencia, que tengamos muy claro qué objetivos vamos a hacer, que seamos creativos. Una maestra me decía, ¿por qué no hacemos actividades físicas? ¿Por qué no hacemos en 10 minutos, 5 minutos un rompehielo, tratando de que los niños se pongan de pie, vayan a utilizar cosas en su casa? En fin, creo que hay muchísimas actividades lúdicas, interesantes, personales que pueden ser, trabajarse como actividades de mejora sin que perdamos, ¿sí? Sin que perdamos nuestro trabajo y tener también mucho conocimiento en que esta educación industrial de la que venimos a una educación innovadora, creativa, en línea, sí tendrá que cambiar. A lo mejor nosotros estamos en un proceso muy lento de aprendizaje frente a toda esta universidad y esta masiva creación de contenido, pero creo que tenemos la capacidad y podemos lograr muy buenos resultados.